Hola, para nosotros como familia de la fe es un placer que tú puedas ver esta bendición. Cada semana Dios tiene una palabra para ti. Si por alguna razón válida no puedes asistir, recuerda, en nuestro canal de YouTube tienes todos los mensajes que domingo a domingo Dios nos habla. Y recuerda Jesús te ama y nosotros en Turbaco también. también. Naciones. También está por acá Tirsa. Tirsa, levanta la manito para que te conozcan algunos. Amado, esta señora es mamá de muchos pastores. Ha sostenido en oración a muchos. Yo no sé cuántos pastores han pasado por la oración, aún por el compartir de ellas dos. Bueno, yo creo que tienen ya su corona asegurada allá arriba. Para nosotros es un gozo tener a Tita. Y la doctora Zulma, que ha sido consejera, sostén de muchos de nosotros, médicos de nosotros. Entonces, para mí tenerlas acá es un refrigerio bien especial. Amén. Bueno, mis amados, usted sabe, esa es la visión para este año, la palabra que Dios nos dio, que este año era un año de vino nuevo, de renuevo, año de renuevo, preparándonos para cosas nuevas. Y bueno, quiero decirles que el mensaje de hoy, o la enseñanza de hoy, la traigo con mucho temor y con mucho temblor. Le he dado vueltas, he orado, y definitivamente eh, eh, el Señor me dijo, mira, este es el tema. ¿Ya estamos grabando? Ok, bueno. Y por muchas razones, amados, así como es el tema del diezmo, a veces nosotros no nos gusta hablar de eso desde acá del púlpito, al menos alguna línea de los pastores, no nos gusta estar hablando de eso porque hay muchas heridas, porque a veces hay gente que se siente incómoda con que toquemos el tema del diezmo. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros no enseñamos sobre el tema del diezmo, habrán malos entendidos, mala información, habrán engaños y el enemigo seguirá utilizando esos temas o esos temores o esas, no sé cómo decirlo, eh, esas actitudes para seguir sembrando la confusión en el pueblo de Dios. Hoy voy a tocar un tema que también uno lo evade, al menos a alguna línea del Evangelio, que es el tema de las votaciones. Yo le llamé decisiones de futuro. Cada vez que uno toca un tema de esto es complicado porque la gente dice ya están metidos en política. Y, bueno, se habla y hay diferentes interpretaciones sobre eso. Y por ese temor de que no se diga nada, que no se haga nada, el enemigo sigue sembrando confusión en nosotros. Entonces terminamos no enseñando lo que en mi criterio es una enseñada equilibrada sobre nuestro papel como ciudadanos. O sea, nosotros somos, dice la Biblia, tenemos nuestra ciudadanía, ¿cierto?, en el cielo, pero también estamos en la tierra. Y también en la tierra tenemos responsabilidades y nuestros deberes. No sé si algunos saben, pero entre las cosas que Dios me habló el año pasado, no sé si recuerda que estábamos hablando de la vida de Abraham y cómo Abraham empezó una empresa nueva que era salir, dejar su tierra, su parentela y comenzar en la nueva tierra que Dios le había dado. Y yo decía, ¿qué es eso nuevo que Dios? A veces nosotros decimos, ya yo no voy más en eso, ya yo no me meto más en eso. Y resulta que Dios te dice, mira, este es el tiempo para que entres en esto, para que emprendas esto. Y bueno, yo sentí que el año pasado yo decía, Dios me va a meter en el 2026 en algo que yo dije que no me voy a meter más. Y ese tema es el tema del estudio. Yo estudié lo suficiente, yo no quiero volver a estudiar más. Y bueno, y Dios
me metió en el tema y este año estoy haciendo otro posgrado, estoy haciendo un posgrado en Derechos Humanos. Eh, eh, con todas las cosas, bueno, y difícil, pero bueno, gloria a Dios, tengo el aval de Dios, entiendo que tengo el aval de Dios y tengo el aval de mi familia. Entonces, tengo una nueva responsabilidad, prepararme, seguir estudiando. Yo les digo, amados, yo no entendía dónde encajaba ese tema. Y este año, con muchas de las cosas que Dios está abriendo, las puertas que Dios está abriendo, estoy entendiendo mejor muchas cosas para lo que Dios me preparó durante años, cuál es mi función en todas las puertas que Dios va abriendo, ¿cierto? Porque las puertas que Dios abre no es para la gloria de un hombre, sino para llevar el reino de Dios. Hay lugares donde no tenemos el lenguaje adecuado y a veces nos toca prepararnos para ir a esos lugares y poder llevar la palabra con el lenguaje adecuado. Dios puede hablar a través de una burra, de lo que sea, pero Dios también, así como hizo con Moisés, ¿cierto? Yo alguna vez compartía que Moisés fue criado imagínense, en las mejores universidades de Egipto y toda esta cosa, la mejor preparación. ¿Y por qué? Si al final lo que iba a hacer era el líder de Israel. Bueno, cuando Dios lo devuelve a ser el libertador del pueblo de Dios, no había persona que hablara el lenguaje de tú a tú con Faraón que Moisés. Dicen los estudiosos que nadie sabía a qué hora salía el faraón al río, solamente los que habíamos estado en palacio. Entonces por eso Moisés sabía a qué hora el faraón iba a estar en el río, a qué hora podía acercarse, cuál era el protocolo para acercarse, cuál era el lenguaje que hablaba el faraón. Y para eso lo preparó durante años. Entonces yo creo que el Señor nos prepara con unas funciones. Ahora, de pronto yo estoy hablando de todo esto y este tema y usted dice, el pastor se va a lanzar alguna cosa. No me voy a lanzar nada. Así, no soy hombre de ese tema, de esos temas creo que Dios nunca me ha hablado de eso, de que me lanza ni a concejal, ni a personero en el colegio, nada de eso. Entonces, pero debemos tener una perspectiva de cuál es nuestro rol frente a todo eso que se está dando. Y eso es lo que yo quiero compartir. De verdad, créame, sin ningún otro interés que traer claridad sobre estas temáticas. Con mucho respeto lo voy a hacer, creo. Ahora, este tema, hoy es un tema polémico, ¿por qué? Porque así como se habla de diezmo, yo lo dije, como el tema del diezmo da de qué hablar, pero si no hablamos del tema se seguirá la confusión. Pero es importante y es polémico porque hemos visto malos testimonios, ¿cierto? Por ejemplo, usted lo ha visto, en épocas electorales todos los políticos se comienzan a visitar las iglesias. Entonces, y ahora son más creyentes que nunca y recitan más Biblia que nunca, y entonces eso crea confusión. También porque existen prejuicios sobre el tema. Los religiosos no deberían participar en estas temáticas. La gente nos dice, una cosa es la fe y otra cosa es la política. La gente ha separado eso. Amado, ¿sabe una cosa? Desafortunadamente, históricamente, la religión, voy a hablar de manera general, siempre estuvo vinculada o mezclada con los temas de poder y de gobierno. Y usted sabe todos los abusos, todos los excesos que se han dado, ¿cierto? Para justificar, un gobernante decía, aquí me puso Dios y entonces yo puedo hacer lo que me dé la gana. Por ejemplo, hubo una época en que estaba la ley de la primera noche. Una mujer que se quería casar, la primera noche era con el señor feudal o con el rey. Eso se estableció. Y si Dios lo había puesto ahí, o sea, una cantidad de abusos que históricamente se han recogido, por lo cual la gente dice, eso no está bien.
Y bueno, en el posgrado estábamos viendo que la primera vez que se separó el tema de la religión con el tema de la política o del gobierno fue en la época de Maquiavelo. Por pronto algunos saben quién era Maquiavelo. Maquiavelo lanzó un pensamiento. ¿Y qué tal que separemos la fe del Estado para que los dos puedan sobrevivir separados? Allí comenzó el pensamiento ese de separar lo que era el Estado de la fe. Buenas. ¿Cómo está doña Gracia? Pensé que andaba por las Españas, vamos. La decía por allá por las tierras españolas. Bueno, entonces, de la época de Maquiavelo comienza a separarse y todo el pensamiento filosófico de esa época comienza a justificar la separación de una cosa con la otra. Pero también surgen otros pensamientos como Tomás de Aquino, como San Agustín, que comenzaron a hablar de la ciudad de Dios y de una cantidad de cosas en la perspectiva que ellos tenían. Pero fíjense, vuelvo y digo, por los malos testimonios la gente guardó distancia. Tan fue utilizada la fe y la religión para justificar abusos que un pensador, que sabe cuál es, dijo: la religión es el opio del pueblo. Lo tiene drogado, lo manipula. Hasta eso se llegó a decir. Y desafortunadamente todos esos pensamientos los hemos asimilado. Yo siempre digo, yo quisiera en mi corazón que cuando uno entra por primera vez por esa puerta, todos los pensamientos, todos los pecados, todas las cosas quedarán allá afuera. Pero no es así. A la iglesia viene todo lo que hay en la sociedad. Entonces venimos a la iglesia con nuestros prejuicios, con nuestras visiones, con nuestras perspectivas y con nuestras heridas. Por ejemplo, para hablar de manera general, una persona bueno, en el caso mío, cuando yo me convertí, cuando conocí al Señor, ¿cuál era mi entorno? Mi entorno era, bueno, yo les he contado, venía de un hogar disfuncional porque mi papá nos había abandonado. Yo había pasado trabajo después de haber estudiado en colegios de niños ricos. En los colegios de niños ricos me dijeron, estos colegios son para niños ricos, no pobres, para eso están las fundaciones, y me sacaron del colegio. Era un colegio de curas. Entonces, ¿qué fue lo que yo comencé a llenar mi corazón? Resentimiento con los curas. Y mi hermana estudiaba en el Eucarístico, entonces también le dijeron lo mismo: este colegio no es para niñas pobres, usted tiene que buscar una fundación. Entonces nuestro resentimiento era con los curas y las monjas. Yo no podía ver cura ni monja porque se me revolvía todo. Y en esa época estaba en Barranquilla y estudiaba en la Libre, pero yo pasaba metido en la Universidad del Atlántico. Usted sabe lo que se mueve en la Universidad del Atlántico. Entonces, sí, vamos a meterle una bomba a las monjas, vamos a meterle... Y todo eso era lo que yo... O sea, un ambiente de resentimiento. Y cuando yo conocí al Señor, ojalá que el día que yo dije, Señor, te recibo en mi corazón, todo eso pasara y se borrara. Pero no es así. Toda esa información quedó aquí. Y yo seguí caminando en el Señor y yo ese, vamos a llamarlo así, ese espíritu de rechazo, de resentimiento continuó en mi vida. Y decisiones que yo tenía, aún las que tenían que ver con temas, cuando yo tenía que ver con temas de votación y todo eso, votaba resentido en mi corazón. Ahora, también conozco del otro lado, gente que, por ejemplo, una persona con la que yo trabajo en la gobernación o que siempre estamos planeando y haciendo cosas, el papá lo mató la guerrilla. Entonces ese tipo no puede saber nada que huela a guerrilla por los resentimientos en su corazón. Y al lado, en el mismo equipo, hay un tipo que él es de allá, de Mampuján, y ellos vivieron masacres, persecuciones de los paramilitares. Entonces tampoco gusta, o sea, cada uno viene y se encuentra con todas esas heridas del pasado, quiera o no quiera.
¿me entiendes? Y a veces uno no se da cuenta cuán sutil es su influencia, nuestra percepción y nuestro estilo de vida. Ahora, también es un tema polémico, digo, hay prejuicios y también porque estos temas pasarán, pero quedan las heridas, los malos testimonios y las disputas. Usted ve cuando son épocas de elecciones, eso, los chats y el Facebook comienza, es que tú eres esto, que no sé qué, y las heridas y el veneno y el video va, y ahora el video va y el video viene. ¿Y qué ocurre? Se solucionan, se aclaran las cosas, la gente sale más resentida. Es triste, y yo le digo, yo lo vi hace como 2 años que estábamos discutiendo la política pública de libertad religiosa y yo estaba en la asamblea y ahí se levantó un tipo y habló en contra de era alguien de X partido, no voy a mencionar nada, y le dijo al otro y el otro se levantó también y yo decía, estos tipos se van a agarrar a trompa. Y en un receso los veo tomando café, dándose la mano. Y yo, oye, me diste duro, o sea, y así, pero el que no está viendo eso, en su corazón se llena de todo eso. Ellos dándose puño y ardiendo, haciendo sus acuerdos y sus cosas, y uno acá herido. Entonces, por todas esas cosas, uno dice, el tema de la fe, el tema de esto tiene que estar distanciado. Y eso tiene sus cosas, eso lo vamos a ver ahora adelante. Ahora, hay creyentes que han tenido una influencia en gobiernos. Por ejemplo, en la Biblia nos cita el caso de José, gobernador de Egipto, bajo el dominio del faraón. Cómo ese tipo fue de influencia no solamente para los egipcios, sino también para el pueblo de Dios. Usted sabe, cuando él estaba como gobernador, permitió que su papá viniera a su tierra y por eso años después terminaron siendo esclavos. Se les olvidó que habían llegado como una bendición y terminaron siendo esclavos. Pero fíjense, un hombre de influencia, José, es interesante, pero si tú miras ese listado, todos terminan siendo colocados en esos lugares para bendición del pueblo de Dios, para bendición del pueblo. Moisés, usted sabe, vuelvo y digo, se formó en la casa del faraón y bueno, y usted sabe todo lo que fue su vida y todo eso, y al final termina dirigiendo el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Samuel, el profeta Samuel, también juez de Israel. ¿Cómo influenció la vida de Saúl, la vida del propio David? Aconsejándoles, hablándoles, confrontándoles, siendo esa voz al oído que les hablaba y los confrontaba a los líderes. También, bueno, estaban el profeta Natán y bueno, todos los otros que uno conoce. La reina Esther, reina de Persia, y ella misma también fue vocera, intercedió en favor del pueblo de Israel porque los iban a matar, ¿cierto? Los iban a aniquilar y Dios la levantó a ella. Fíjense, Esther rompe muchos paradigmas. Por ejemplo, por mucho tiempo, hasta el sol de hoy, usted no va a ver, no va a oír, y es de mal recibo pensar que una reina de belleza pueda ser cristiana. Eso no se concibe, señor, eso es vanidad. Pero esta mujer, Esther, brilló por su belleza y fue escogida casi que un reinado ahí para ser la esposa del rey. Dios la ubicó estratégicamente para bendición del pueblo de Dios. Está Daniel también, siendo esclavo del pueblo y todas estas cosas sometido, Dios lo levantó como consejero de Babilonia y de Persia. También para bendición del pueblo de Dios y también para bendición de nosotros por toda la revelación que tuvo Daniel, estando metido ahí en el estado. Y no, ni José ni Daniel estaban en gobiernos creyentes, eran gobiernos impíos, pero Dios los colocó estratégicamente en esos lugares. Y está Nehemías, el copero del rey,
que el rey Artajerjes. Ese señor, rey Artajerjes, tiene una historia bien, bueno. Y ahí Dios lo puso como copero, como consejero y todas estas cosas para bendición del pueblo de Dios. Y bueno, David, rey de Israel, pues, usted conoce la historia de creyentes que han tenido influencia en gobierno. Esos son los que la Biblia nos relata. Pero la historia reciente también hay casos. De pronto más adelante menciono algunos, aunque de pronto no sean de muy buen recibo. Ahora, frente a la política, existe la posición única. No existe una posición única frente al tema. Usted me oye hoy hablando y va a escuchar en las redes a otro pastor hablando otra cosa y diciendo que Dios le mostró que está el presidente para Colombia y por allá el otro. O sea, va a encontrar que no hay unidad, uniformidad en este criterio. Ahora, este tema o estos temas siempre han sido de discusión por muchos años. Eso no se va a resolver porque yo les dé una prédica o porque yo comparta. Eso va a continuar, porque viene del fuero del ser humano. Discutir, usted ve, por ejemplo, usualmente, en una reunión de mujeres, ¿de qué se habla? Las mujeres hablan de los hijos, de la casa, de esos temas tan familiares, ¿cierto? Pero en la reunión de hombres es raro que no se toque un tema político, porque es un tema que interesan a los varones, ¿cierto? De una u otra manera. Y han solucionado el problema. A veces hay charlas que dicen, estamos arreglando el país, y lo arreglamos. No, pero es un tema, son temas de discusión, vez tras vez los abordamos, y no se han logrado solucionar. Ahora, el corazón de muchos se ha cerrado por las desilusiones, por los engaños, por los abusos. Gente que le ha prometido, mira, si yo salgo te voy a poner, mira que no sé qué cosa, y entonces termina la gente diciendo, yo no creo en políticos, yo no creo en esto. El corazón de mucha gente se ha cerrado. Hemos oído y hemos visto cosas que nos han dado duro. Yo le digo, amado, yo he visto, o sea, cuando no era cristiano, en los movimientos en los que milité, vi y yo creía que ahora sí iba a cambiar, que no sé qué cosa, que nada, hermano, porque es que realmente, bueno, hay unos ciclos en la historia que se repiten, y uno de los ciclos que se repiten es el de probar que el hombre no es la solución a los problemas de la humanidad. Creer que va a llegar fulano, mengano, y que porque, incluso, como una vez dijeron esto hace años, y a mí me pateó, yo no podía. Miren, si Dios pone a un fulano presidente que es cristiano, los problemas no se van a solucionar por todo lo que hay alrededor, por todo lo que implica el gobierno, y eso uno tiene que entenderlo. Pero bueno, no es como uno en la fantasía uno dice, fulano que es cristiano va a llegar y va a solucionar todos los problemas. No, para poder gobernar, allá habrán impíos, habrá lo uno, habrá lo otro, con los que tendrán que negociar, con los que tendrán que hacer ceder, pedir, negociar, y a veces eso no es muy grato ni muy moralmente correcto, por llamarlo de alguna manera. Ahora, el tema de la política se le considera una actividad satánica, corrupta, con la que no debemos mezclarnos. Pero vuelvo y digo, y entonces, ¿dónde quedan algunos principios de que somos la sal y la luz de la tierra? ¿Dónde queda que tenemos que influenciar positivamente? ¿No? ¿Dónde quedan muchas de las cosas a las que Dios nos ha llamado a marcar la diferencia? ¿A marcar la diferencia dentro de la iglesia? Creo que no. Creo que es afuera, donde tenemos que mostrar lo que Dios, lo que Jesús ha hecho. Una vez dijo un médico, si cuando yo doy la ronda en la clínica la gente no ve a Jesús en bata, he perdido mi tiempo. O sea, necesitamos que los lugares por donde nosotros transitamos, pasamos, la gente pueda ver a Jesucristo en nuestro comportamiento, en nuestras reacciones, en nuestro estilo de vida. Para eso Dios nos ha puesto en lugares X. Si Dios te puso en una empresa, no seas no tenga la mirada corta, no es para
para que yo pueda tener un buen sueldo, para que yo. No, amado. Dios te pone estratégicamente en un lugar para ser de influencia para otros que no conocen, que no van a ver, que no tienen la perspectiva de ser luz para ellos. Ahora, hay básicamente 3 posiciones. Posición número 1, distanciamiento total. El tema de la fe y de la iglesia tiene que estar distanciado completamente de los temas de gobierno o política. Hay una posición de neutralidad, o sea, es una posición de indiferencia. No, yo no tomo partido con nada, y a veces en cierta forma es la posición que uno toma. Y hay una posición de participación activa. Entonces usted va a ver gente y va a ver iglesias que son activas políticamente, muy activas. Desde que usted va entrando, va encontrando el pendón del político que ellos apoyan. Va a haber muchas cosas. Voy a poner algún ejemplo. Bueno, está el MIRA, la iglesia ministerial que uno ve por ahí. La iglesia ministerial, ellos tienen un partido que es el MIRA, y ellos son súper disciplinados con esos temas. Los pastores están vinculados, por ejemplo, yo me reúno con los pastores que me reúno del MIRA, ellos saben dónde está su votación, o sea, tienen todo el censo electoral. En estos días teníamos una reunión porque venía alguien del Departamento de Asuntos Religiosos de Bogotá. No fueron, porque están organizando la campaña. O sea, ellos, ese tema de la política es un tema para ellos de participación activa. Y por ejemplo, hace años, cuando yo me convertí, había un movimiento que se llamaba el C4. Era de una denominación de la cruzada estudiantil. La cruzada estudiantil tenía 2 líneas, además de evangelizar o estrategia. Una eran los viajes a Israel, y la otra el C4, que era un partido que ellos tenían. Y ellos eran y bueno, escuchamos de los escándalos, bueno, vuelvo y digo, cosas que le han cerrado uno al corazón. Lo que eran líderes salieron con teques chimbos y un poco en la época del proceso 8000, eso fue una cantidad de cosas, y eso a uno lo golpearon, y uno dijo, no quiero saber más nada de esos temas. Ahora, sobre el distanciamiento total, parte de temas doctrinales, enseñanzas, por ejemplo, como las de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 8. Dice, otra vez, usted sabe, estamos hablando de la tentación de Jesús. Entonces, pero en la última, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y les dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La doctrina de los testigos de Jehová agarra este versículo y dice, Satanás le ofreció los reinos de la tierra. ¿Por qué se los ofreció? Porque eran de él. Entonces, nosotros no podemos mezclarnos con los reinos de la tierra. Entonces, por eso ellos no cantan el himno nacional, nada que tenga que ver con cosas que hablen de la nacionalidad. Ni el himno nacional lo cantan. Cuando se iza la bandera, un total irrespeto, porque ellos no respetan nada de eso. No participan en nada que tenga que ver con votaciones ni nada. Ellos, todo este tema cerrado. ¿De dónde parte todo? De este versículo, la interpretación que ellos le han dado. Entonces, y hay otra, bueno, también por el tema de la corrupción. La misma sociedad los ha limitado. En otros casos, por ejemplo, la sociedad le dice, los creyentes no deberían mezclarse con política. ¿Me entienden?
por la corrupción. Pues no, pero hay gente, no me acuerdo ahora el pensador que dijo que precisamente la política estaba así porque los creyentes nos habíamos apartado, habíamos dejado que esos territorios o esos espacios, esos escenarios se los habíamos dejado a Satanás, que él gobernara, porque nosotros que somos tan santos y tan puros no podemos estar allí. Entonces nos vemos y ellos hacen lo que les da la gana con eso. Entonces hay un distanciamiento total, o debe haber un distanciamiento total. Esa es una posición. Otros dicen, Jesús no se involucró en política, al contrario, él dijo a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ahí marcó distancia por un lado y por otro, y realmente Jesús no estaba diciendo eso. Jesús estaba mostrando que hay límites, hasta dónde llega un reino y hasta dónde llega el otro. Pero Jesús en su reinado siguió pagando impuestos, y eso nos habla de nuestro deber como ciudadanos, ¿me entiendes? Hay una obligación de pagar impuestos, hay responsabilidades que tenemos de sanciones, todas estas cosas, mientras estemos sobre la tierra. Tú no puedes decir, no le podemos decir a la DIAN, como ese no es mi reinado, yo no pago impuestos. No puedes, ¿me entiendes? Estamos bajo un mundo donde está el Estado y toda esta cosa. Ahora, dice la Escritura, Jesús le dijo, hubo un momento en que Jesús le dice a Poncio Pilato, si no estoy mal, le dice a Poncio Pilato, mira, tú no tuvieras autoridad si mi Padre no te lo hubiera dado. O sea, los gobernantes tienen autoridad y tienen cierto fuero porque Dios lo ha permitido. Lo ha permitido, y bueno, y eso lo vamos a ver de pronto un poquito más adelante. Entonces, esos son como los pensamientos de los que dicen que debe haber un distanciamiento total, y bueno, les he dicho ¿por qué no? Está el otro pensamiento de neutralidad que está, yo quisiera apoyarme en Mateo capítulo 22, versículo 21. Y usted ve, hermano, cuando uno quiere justificar una posición, uno comienza a sacar versículos de aquí, versículos de allá, sin revisar el contexto. Entonces, Mateo 20, 22, 21 dice, y le dijeron, dé al César, y entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y él le dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Pero si usted mira, el contexto está hablando de los deberes ciudadanos, ¿me entiende? Jesús los judíos, había una línea de los judíos que estaba esperando que Jesús trajera la rebelión contra todos ellos. No, pagamos más impuestos. Y Jesús no dijo eso. Y por eso para algún sector del pueblo judío, Jesús se les cayó del pedestal. Ellos estaban esperando que Jesús fuera ese líder, vamos contra los romanos, ya. Y resulta que dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Un punto de responsabilidad. Bueno, yo les hablaba de otra línea, que es la participación activa. Por ejemplo, está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y si usted sigue leyendo el libro de Apocalipsis, le va a mostrar dónde seremos reyes. Pero una mala exégesis, hemos sacado esa porción y decimos, es aquí sobre la tierra ya, entonces nosotros, no está diciendo eso. El contexto de Apocalipsis, y sobre todo más adelante, lo vuelve a citar varias veces. ¿Dónde vamos a ser reyes? Pero el ser sacerdote viene del Antiguo Testamento, o sea, es una línea que viene de Levítico.
Él quería levantar una nación de sacerdotes. ¿Eso qué quiere decir? Una nación en la cual nosotros podemos presentarnos delante de Dios. Tenemos una comunión con Dios. Eso sí no ha cambiado. Eso sí no ha cambiado. Por eso en el Nuevo Testamento Jesús viene, se rasga el velo y ahora nosotros tenemos libre acceso. No una clase, todos nosotros tenemos libre acceso para tener comunión con Dios. Entonces fíjense, yo quiero citarlo porque los que hablan de la participación activa es que nosotros somos reyes, pero están utilizando mal o contextualizan mal el texto. Yo creo que hay que tener claridad sobre eso y cuando la gente esté hablando, uno saber y no dejarse manipular. Hay muchos versículos manipulados a la hora de justificar tendencias. Por ejemplo, voy a decir una cosa. Por ahí alguien que dijo, ¿quiénes se sentaron a la izquierda? ¿Quiénes se sentaron a la derecha? Por eso los de la izquierda, ¿cuál es el destino de la izquierda? O sea, manipular versículos. No podemos dejar que se nos manipule de esa manera. Nosotros tenemos tener claridad de lo que la Biblia realmente está diciéndonos a nosotros. Entonces, ahora, la Biblia nos muestra que en todo lugar donde el pueblo de Dios estuvo, participó activamente, de una u otra manera. Nuestro trabajo o nuestra función o nuestro rol siempre va a ser participar. ¿Me entiendes? Por ejemplo, en las catástrofes, no, yo no me voy a involucrar porque yo no voy a involucrar en las cosas del mundo. Amado, si hay necesidad, tenemos que involucrarnos. Y sabe una cosa, involucrarse con las necesidades de la gente, ¿sabe cómo se llama eso? Eso se llama política. Buscar solución a las problemáticas de la gente. Entonces nosotros no queremos, no. Por eso, bueno, más adelante les voy a mostrar una imagen. Ahora, algunos pensamientos que nos desafían. Dijo George Washington, es imposible gobernar con justicia sin Dios y sin la Biblia. ¿Qué está diciendo ahí George Washington? En pocas palabras, para poder gobernar, no está separando la vida espiritual del tema del gobierno. Para poder gobernar con justicia, yo no puedo dejar a Dios por fuera, ni tampoco la palabra. Nelson Mandela, la política puede ser un arma de doble filo, un arma para servir al pueblo y si quienes la practican tienen principios y buscan el bien común. Cuando tú utilizas la política como un arma noble, puede servir al pueblo. Pero bueno, uno sabe qué sucede. Yo le voy a decir, hablando de Nelson Mandela, para mí era como un ícono, un hombre que estuvo preso, que perseguido, torturado, y cuando se levanta, habla de paz, de reconciliación, de gobierno, y no se le vio en temas de persecución ni nada de esas cosas. Para mí era bueno, pero como nosotros no podemos hacernos ídolos de los seres humanos, comencé a leer cosas de Nelson Mandela y qué desilusión tan grande. Entonces, qué bueno, las cosas positivas, pero también tiene su historial, sus 3 matrimonios y sus enredos emocionales y un poco de cosas que no lo podemos tomar entonces como un modelo para nosotros. Bertolt Brecht dice, el peor analfabeto es el analfabeto político, no sabe que el costo de la vida depende de decisiones políticas. Muchas de las decisiones que tomamos o no tomamos tienen un costo que van a afectar nuestra nación. Entonces, por eso es importante que usted sea activo o se interese en estos temas. La política está en el aire mismo que respiramos, igual que la presencia o la ausencia de Dios. Eso dijo Graham Greene. Los reinos terrestres se derrumbarán y las estatuas se erosionarán. Su verdadero significado es que reflejan el gobierno mayor de Dios. Cuando no tenemos principios, todo gobierno se va a desmoronar. Cuando los gobiernos van más allá de simplemente tolerar el pecado
y en cambio lo celebran, cortan las patas de sus propios tronos. Gobiernos que permiten pecado de una u otra manera, termina el pecado destruyéndolos. Y dice Proverbios 29:2, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Eso lo hemos visto. Ahora, hay una diferencia entre la política o la politiquería. La política es una ciencia práctica que estudia y organiza la vida en sociedad, las estructuras de gobierno y las relaciones de poder. Eso es política. Incluso, vuelvo y digo, pues la palabra política tiene que ver con soluciones de la comunidad. Pero lo que nosotros vemos y entendemos es la politiquería, que es el uso superficial, oportunista y manipulador de la política para intereses personales o de grupo. Eso es otra cosa. La política es buscar solución para la comunidad. La politiquería es buscar solución para mis problemas o intereses egoístas. La política se apoya en la economía, el derecho y la participación ciudadana para gestionar recursos y para establecer normas. En cambio, la politiquería se basa en discursos vacíos, promesas incumplidas y estrategias populistas. Amado, entre más he conocido, ustedes saben, yo soy abogado, y uno estudió el Estado y todas estas cosas, cómo funciona. Pero en la práctica hay muchas cosas que uno desconoce. En la medida en que yo me he ido relacionando en las cosas que uno hace de libertad religiosa, se va uno dando cuenta que uno no sabe nada de cómo funcionan las cosas, de cómo funciona un presupuesto, cómo es un plan de desarrollo. Uno desconoce todo eso, cómo se toman las decisiones. Y uno cree que simplemente da un plumazo, que el alcalde diga, se construye la carretera. Eso no es así. Eso tiene una cantidad de cosas para que pueda llegar hasta allá. No que porque el alcalde o porque el presidente o porque el gobernador no ha hecho, porque hay decisiones que no son tan sencillas y sobre todo se involucran presupuesto y una cantidad de cosas. Entonces uno que no sabe dice, le ha faltado. Eso tiene sus bemoles y sus cosas. Entonces, la persona que realmente está participando de esto tiene que conocer las estrategias, tiene que saber cómo funciona cada cosa. A veces, por ejemplo, para muchos de nosotros, el político me reconcilió tal cosa. Nada, eso estaba ahí. Lo que pasa es que el político sabe qué tecla tocar y cómo conseguir, y a quién pedírselo. Entonces, uno desconoce todas esas cosas. Yo les cuento, les vuelvo a echar un cuentico. Yo estaba, cuando mi mamá comenzó con el tema del Alzheimer, que me tocaba llevarla a las terapias al pie de la popa, yo decía, ¿por qué no? Porque aquí en Turbago, o sea, mi mamá no es la única persona con senilidad o con Alzheimer que necesita terapia. Entonces yo le dije, en esa época conocí a la esposa del alcalde anterior, y yo le dije, mire, yo ofrezco la sede de nuestra iglesia, ustedes pongan el terapeuta para que le den terapia a toda la gente mayor que necesita eso. Y ella me quedó mirando, bueno, háblate con la persona que es de la tercera edad. Y cuando me acerqué de la persona encargada, ella me dijo, pero ¿qué es lo que usted necesita? Un SIDBEN, un mercado, porque a los de la tercera edad le dan un mercado todos los meses, o usted quiere esta otra cosa. Yo dije, no, yo no necesito nada, yo necesito las terapias para no tener que mover mi mamá hasta Cartagena. Ah, no, pero es que para eso había que hacer una nueva contratación y un poco de complicaciones para una cosa que creí yo que era sencilla. Pero yo me di cuenta ahí, yo le dije a la funcionaria, oiga, y así como hay para la tercera edad, ¿qué hay para los jóvenes? Ah, no, para los jóvenes hay becas, hay no sé qué. Y nosotros, aquí en el pueblo, desconocemos todo eso. Que se pierden las becas, ese recurso los utilizan para otras cosas, una cantidad de cosas que uno va descubriendo que están allí. Y que el ciudadano que no lo sabe, no lo pide. Entonces, como no lo pide, entonces hay personas que lo manipulan, que lo utilizan,
y todo eso. Entonces, y nosotros, mientras tanto, yo no me involucro, yo no quiero saber nada. Amado, tenemos que saber para ver qué puertas tocamos. Yo, en las iglesias, cuando necesitamos yo les decía a los líderes de diferentes, cuando nos vamos a las capacitaciones, yo les decía, amados, cuando en una iglesia necesitan una silla de ruedas, ¿qué hacemos? Entre todos hacemos una vaca, por un bastón, por no sé qué cosa. Y resulta que los municipios tienen un presupuesto para sillas de ruedas y para esas cosas, que se pierden y que se lo roban. Porque nosotros no sabemos. Y ellos tampoco lo dicen. Exacto. Es triste que a veces cuando hemos ido, ya se lo gastaron. O dicen que se los gastaron. Pero, se los dan a la gente de su grupo político. Eso pasa. Pero fíjense cómo hay una cosa y la otra. Hay una cosa y la otra. La política contribuye al desarrollo de una nación, fortalece la democracia. La politiquería genera desconfianza ciudadana, debilita las instituciones. Nadie cree en eso. Cuando uno, por ejemplo, cuando hemos ido a dar las capacitaciones con la libertad religiosa, la gente está así. Y en esta época de elecciones, están así. ¿Qué va a pedir? ¿Por quién van a votar? Me van a pedir que vote. ¿Por qué? No, nada. Venimos a dar una capacitación de este tipo. Nos cuesta, hay desconfianza. ¿Y será que ustedes, porque en las actividades cuando uno va a esas capacitaciones, se llena una planilla de asistencia para demostrar que efectivamente dimos la capacitación? Y la planilla arroja una estadística. Estas capacitaciones se las dieron a las personas de la tercera edad, a niños, a jóvenes, eso arroja la estadística. Pero como hay tanta desconfianza, la gente dice, eso es para los votos, ¿verdad? Eso es para saber dónde vamos a votar. No tiene nada que ver con eso. Pero la politiquería ha generado todo esto en nuestra nación y en nuestro espacio. Ahora, Jesús en su mesa sentó gente que eran celotes, por ejemplo como Simón el Celote, que era asociado al movimiento celote, que era un movimiento nacionalista, revolucionario, como diríamos hoy, guerrillero. Y ahí en esa misma mesa estaba Mateo, que trabajaba con el gobierno, cobrando impuestos. También estaba Pedro, Andrés, Juan, Santiago, que aunque no se les veía una posición política clara, estaban en desacuerdo con la opresión romana y con todo lo que era lo de Anás y Caifás y toda esta gente. Ellos no estaban de acuerdo con eso. Y estaba Judas Iscariote, que se cree que era simpatizante de los celotes. Incluso yo he escuchado prédicas de gente que dice que la gran desilusión de Judas fue cuando se dio cuenta de que Jesús no iba a derribar al imperio romano. Se desilusionó y terminó vendiéndolo. No le importaba, no era la persona que le estaba esperando. Entonces, pero la cuestión es, ¿por qué Jesús sentó a gente de diferentes posiciones políticas y todas esas cosas en su mesa? Lo desafía a uno, ¿cierto? Mientras que nosotros nada más queremos sentarnos con los que hablan el mismo idioma que nosotros, Él nos dice, podemos sentarnos, aunque tengamos diferentes posiciones políticas o tendencias, todas esas cosas, porque Él sabe que después del proceso de restauración de nuestra mente y de nuestro corazón, eso va a cambiar. Cuando Jesús se le reveló a esta gente, ya a ellos no les importó del imperio romano, les importaba solamente el reino de Dios. Y eso me pasó a mí, amado. Yo en una época de mi vida yo quería solucionar los problemas del país y por eso me metí en un movimiento, me moví en el otro, no sé qué cosa. Cuando me di cuenta que la solución de la humanidad era el Evangelio, que era Cristo Jesús. Nadie puede solucionar
los problemas de alimentación todos los días, el pan nuestro de cada día, como el Señor. En épocas electorales, eso se aparecen políticos repartiendo plata, pero después te dejan aquí. Pero el que nunca te deja es el Señor. Todos los días provee. Cuando necesitas algo, yo les digo, amados, en esto que estamos haciendo en la gobernación, hay gente que me pregunta, ¿cuál es el político que los está apoyando a ustedes? No tengo ninguno. Y es más, si te digo, hasta me sacan de aquí. Las personas por las que yo voto no tiene nada que ver con esto. Pero uno necesita entender que Dios es el que tiene el propósito con nosotros ahí. Yo les he contado en la actividad que hubo en Monpós, estaban los católicos, las adventistas, estaban todos los grupos religiosos allá. Mi oración es, Señor, dame uno de estos pluma blanca, de estas cabezas que están aquí, uno de los secretarios, dame uno, Señor. Era mi oración, Señor, dame uno, manifiéstate. Y efectivamente, cuando comenzamos a tocar, a cantar, hubo uno que el Señor abrió su corazón. Y él dice, yo creo que el Señor los tiene a ustedes dos aquí, a otra persona. Es un milagro que ustedes estén aquí. En época electoral, en época de ustedes que no tienen ni respaldo ni nada, que estén aquí, es un milagro. Entonces, y el milagro no es para bendición mía, el milagro es para ellos, que puedan ver la gloria de Dios. Yo sigo predicando el Evangelio, yo sigo hablándole a la gente allá. Cada vez que tenemos una reunión, oramos y todas estas cosas. Necesitamos llevar el Evangelio. Para eso Dios abre puertas. Ahora, frente al gobernar, ¿qué nos dice la Biblia? Vamos a leer algunas porciones. ¿Tú buscas cuál, mi amor? Yo busco Romanos. Bueno, léelo, por favor. Primera de Pedro 2, del 13 al 14 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Espérate, no soy rey. ¿Para qué? Dice, ¿para qué? ¿Para castigo de quiénes? De los malhechores. El gobierno no está ahí para favorecer a los malhechores, sino para todo lo contrario. Dios los colocó en ese lugar, o Dios permite que estén en ese lugar para ese propósito. Ahora, diferente es que hagan lo que les dé la gana. Dios los pone en un lugar y ellos hacen lo que les da la gana. Eso es responsabilidad de cada uno, y cada uno dará cuenta de lo que hace. Yo les digo, hay una porción que dice que Dios quita y pone reyes. A mí me cuesta trabajo cuando yo leo esa porción y pensar en Maduro. O sea, me cuesta trabajo. Entonces, pero ¿qué pasa con este hombre? ¿Qué pasa con el otro? ¿Qué pasa con el otro? Me cuesta trabajo entenderlo. Pero eso dice la Biblia. Yo no tengo el entendimiento de todo, porque a veces hemos especulado precisamente por la situación del pueblo. Bueno, hay muchas cosas sobre las que hablamos. Solo Dios lo sabe. Pero a mí me cuesta trabajo a veces en mi humanidad. Por eso tengo que entender que hay una soberanía que Dios, en la soberanía de Dios. Entonces está Romanos capítulo 13. Dice, acá está mi amor, del 1 en adelante. Sométanse a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.
De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Ahí está bien, vamos para no alargar. Entonces fíjate tú, vuelve ahora Pablo dice, sométanse a toda autoridad. Pero, ¿por qué dice eso? Bueno, ¿a quién le escribió esta carta? A los creyentes que estaban en Roma. ¿Y qué estaba pasando en Roma? En Roma se estaba levantando un movimiento rebelde contra los romanos. Y Pablo les dice, mira, en el capítulo 12 y el 11 está hablando de los deberes cristianos, del carácter cristiano. O sea, un cristiano no debe ser revoltoso, rebelde con la autoridad que está en un lugar. Entonces él comienza a decir, mira, los magistrados, o sea, la gente que tiene que ver con la justicia, no está para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Entonces mira cómo Dios va estableciendo, y la palabra le va mostrando a uno, ellos están ahí con una función. Y fíjate, la función, lo que estamos viendo, no tiene que ver nada con su propio interés. O sea, Dios no lo puso ahí para que se hagan ricos, para que se beneficien a ellos. Dios los ha puesto con una función social, con una función en el sentido de comunidad, de sociedad. Ahora, sí, esa ya la leí, lo mismo, estas dos. Ahora, nos habla de su misión, pero Pedro en Hechos, capítulo 5, versículo 29, porque tú lees estos dos versículos y tú entiendes, basado en estas dos porciones, han habido abusos. Yo soy el enviado de Dios y tienen que obedecerme porque si no, entonces en función de esa perspectiva, muchos reyes abusaron de la gente, pero ese abuso tiene un límite, ¿entiendes? O sea, no es que porque están ahí tú tienes que aguantarte todo, no, espérate un momentico. Hechos 5, 29. Bueno, yo creo que vale la pena leerlo desde el 25. Desde el 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿cuál es el límite? Cuando un gobierno, cuando una autoridad quiere imponerte cosas que van en contra de la palabra de Dios. Mira, tú te resistes, yo no entro en eso. Tú puedes ser mucha autoridad, pero hasta allá no, en eso no entro yo, ¿cierto? Entonces, tenemos límites frente a ese tema de la sumisión. La sumisión no es absoluta. La sumisión es una cuestión reflexiva. Nosotros analizamos y entendemos y recibimos. Es como, por ejemplo, en el matrimonio, el famoso reel ese que por ahí que un pastor dice que la mujer se sujeta porque el hombre y dice amén. Entonces, en ese tema de la sujeción de la mujer al hombre, ¿cuántos abusos no han existido? ¿Me entiendes? No, espérate un momentico. Está el tema de la dignidad, está el tema del respeto, ¿me entiendes? Y no me voy a, por ejemplo, en el caso de la mujer, no me voy a dejar irrespetar. Espérate un momentico. Aquí hay un límite.
Ok, yo soy tan hecha a la imagen y semejanza de Dios, así como lo eres tú, lo soy yo. Entonces, hay un límite. Ahora, hay una responsabilidad de nosotros. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Número uno, cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos. Dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Ahora, también hay otra responsabilidad, dice Pablo en 1 Timoteo 2, 1 a 2. ¿Qué dice, mi amor? Que nos habla y nos responsabiliza de orar por los que están en eminencia. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces, fíjense, hay una responsabilidad nuestra por orar. Por ejemplo, yo voy a ser sincero y me perdonan si de pronto lo voy a decir ofende a alguien. Yo no voté por Petro, pero tengo que orar por Petro. Tengo que orar por él. Yo no voté por Yamil Arana, pero tengo que orar por él. Yo no voté por, casi todos por los que yo voté, todos perdieron. La alcaldesa de Turbago, yo no voté por ella, pero tengo la responsabilidad de orar por ella. Tengo que orar por ella. Y saben una cosa, a veces por nuestro orgullo, no, yo no voy a ir a ese lugar donde va a estar fulano. Amado, nos perdemos la oportunidad de ser de bendición para otros. Cuando fue la época de las elecciones, yo tuve como la disyuntiva, ella, la alcaldesa, viendo esos días había como que mucha violencia en la zona, y entonces ella facilitó para que oráramos por el pueblo. Una estrategia política, claro que sí, yo lo entendí, pero era un escenario para que nosotros oráramos por el pueblo. Entonces yo tenía dos opciones: me las tiro de digno y de puro, yo no voy a esos lugares porque eso es por mí, o me paro en el púlpito, en esa tarima, y oro por el pueblo. Tengo dos opciones, ¿cuál voy a hacer? Voy a orar por el pueblo. Ahí hubo una persona que me dijo, vamos a orar y a declarar que esta va a ser alcaldesa. Yo dije, ahí sí no me metas en ese punto. Ahí en ese tema sí no me metas. Pero orar por Turbaco, me voy a parar allá. Y así lo hice. Me paré en la tarima y creo que también le pedí a Esaú que orar. Oramos por el pueblo, por la paz del pueblo, por que Dios se glorificara en nuestro pueblo. ¿Ya me entiendes cómo hay cosas que tenemos que ser sabios para decir no? No, hasta allá no llego yo. Entonces, ahora, ¿debo votar? Bueno, en Colombia el voto es voluntario, no es obligatorio. O sea, tú decides si votas o no votas. Y también tú puedes decidir libremente por quién votar. Esa es una cosa que no te pueden obligar. Y yo quiero decir, amados, si usted algún día va a otra congregación o yo no estoy, yo quiero que usted sepa que nosotros no podemos utilizar el púlpito para manipular a la gente. ¿Sí? Nosotros tenemos que orar por los que Dios vaya a poner en la Cámara, por los que Dios vaya a poner en el Senado y por el presidente que Dios vaya a convocar en nuestra área. Nos toca orar. Pero, ¿por quién vamos a votar? Eso es personal. Eso es personal. Cada quien votará. Yo personalmente recomiendo, vota por alguien que tú conozcas realmente, que te identifique con esa persona. Tú te identificaste voy a ponerle un extremo, con fulano que es el representante del movimiento Terian. Te identificas, vos votas por los Terian. Eso es responsabilidad tuya, ¿me entiendes? No, que tú te identificas con los que votas por... Eso es una cuestión personal, ¿me entiendes? Darás cuenta por tu... Pastor, el Señor me mostró que votara por el Terian porque se va a convertir. Bueno, esa es tu responsabilidad, ¿entiendes? Pero
Cada quien puede hacerlo libremente. Ahora, el votar tiene sus efectos o sus beneficios. Pues digo, en Colombia no es obligatorio. Hay países donde sí es obligatorio. Por ejemplo, en Brasil, en Panamá, en la Argentina. Es obligatorio. Entonces, si es obligatorio y tú no votas, ¿qué estás haciendo? Estás incumpliendo la ley. ¿Me entiendes? Pero en Colombia tienes la libertad para hacerlo. Vota por quien quiere y etcétera, etcétera. Entonces, pero como hay una abstención en la votación, la ley ha establecido algunos beneficios por votar. Número 1, participo en las decisiones del país. Voy a tener la autoridad, hombre, yo voté por fulano y se me volteó. Yo creí en fulano y se me volteó. O no, me equivoqué. ¿Me entiendes? Pero participaste, es una decisión personal. La segunda, los beneficios por votar. Hay un beneficio en cuanto a la reducción de la prestación del servicio militar obligatorio. El costo del pasaporte, te hacen un descuento. Tú llevas la constancia de la votación y te hacen un descuento por haber votado. Mis hijos todos, bueno, cuando ya fueron mayores de edad, ellos llevaron su volantico y el pasaporte vale tanto, menos el tanto por ciento por votación, le descontaron. Sí, eso. Por eso, amados, por eso quiero decírselo, porque hay muchas cosas que desconocemos y esa sí es mi responsabilidad. Ahora, hay otro beneficio. Por ejemplo, hay 2 estudiantes que se presentaron en la universidad pública. Voy a poner un ejemplo así. Merlet y Jonathan se presentaron vamos a suponer que ellos no fueran hermanos, se presentaron en la universidad pública, tienen el mismo puntaje y sacaron lo mismo. ¿A quién prefieren? Al que votó. Eso por ley está así. Deben preferir a la persona que votó. Otro beneficio. Otro beneficio, descuentos del 10% en las universidades públicas. Ahora que me inscribí en lo del posgrado, me descontaron por ser exalumno de la Universidad de Cartagena y me descontaron por haber votado. A Juan David también, cuando él se escribió en Bellas Artes, hemos contado el testimonio. A él le pusieron como la cuota de pago por semestre 2 millones algo. Y yo dije, vamos a presentarnos con el volante de que él votó para que le hagan el descuento. Oh, sorpresa, hemos contado que cuando el tipo revisó, y ustedes viven en Turbaco, ¿y por qué están pagando esa cantidad? ¿Qué estrato de casa eres tú? 3. Y él comenzó, no, ustedes no tienen que pagar eso. Y el tipo hizo el ajuste, aquí está lo que tú tienes que pagar todos los semestres. ¿Cuánto pagamos este semestre? Dijo, 26,000 pesos. Eso es lo que estamos pagando por el semestre de Juan. Entonces, sí, si no reclamamos por el volante de descuento, no nos damos cuenta del otro. Pero lo que te quiero decir es, ese es un beneficio. Juan, cuando sacó su cédula y él estaba en Cali, en la escuela de misiones, yo le dije, Juan, ves a votar. No, papi, yo no conozco, no, pregúntale al pastor allá, pero vota. Y así se me voto en blanco, y él fue y votó. Porque yo sabía que él se iba a presentar en una universidad pública y le iban a hacer el descuento. Entonces, eso lo necesitamos saber. También hay beneficios en la adjudicación de becas educativas, en predios rurales, subsidios de vivienda y también en cosas que tienen que ver con cargos elegibles en la carrera administrativa. Entonces, esos son todos los beneficios que uno tiene legalmente por votar. Vuelvo y digo, tú tienes la libertad de hacerlo. ¿Cuál es la gran responsabilidad de nosotros? Orar por los que llegan a esos lugares. Oremos por ellos. Ahora, dentro de las comunidades, así como en una iglesia pueden haber médicos, abogados, arquitectos, de diferentes profesiones, también podrán haber gente que se dedica a esos temas. Habrá gente que tiene el llamado a ser concejal,
cada quien, eso sí, le toca a uno decirle, mira lo que dice la palabra, ojo con esto, ojo con esto. Voy a contar una infidencia también. Eh, Hace poquito hubo un escándalo, hay hay varios políticos que están presos por un tema ahí de unos recursos. Uno de los que cayó preso, cuando era niño, iba a una escuela cristiana. Iba a un hogar, ¿cómo que le llaman eso? Donde llevan los niños, los bebés. Guardería. Iba a una guardería y ahí le enseñaban canciones cristianas, y el niño comenzó, lo pusieron en la primaria, en un colegio cristiano, y resulta que, bueno, él fue creciendo y hace poquito era congresista y terminó metido en un enredo ahí. Amados, uno de los pastores de Comunidad de Fe se acercó y le habló con mucho amor. Mira, este es un momento difícil, pero porque uno no va a traer palabras de juicio, ¿viste? No, está pasando por una crisis. Uno va a orar por la persona, se conecta con su necesidad. Y el muchacho o el hombre le dijo, pastor, ¿sabe que cada vez que me llaman a la fiscalía, yo me acuerdo de aquella palabra de que instruya al niño en su camino, y aunque fuere viejo no se apartará? Y yo me aparté. Lo reconoce él. Entonces necesitamos enseñar a los niños, a los jóvenes, sus responsabilidades, para que si llegan un día a tener X posición, pueden hacerlo glorificando al Señor. Pueden hacerlo glorificando al Señor. Entonces, resumiendo todo, tenemos una responsabilidad para orar por los que están en eminencia. Si tú tienes el llamado o no lo tienes, bueno, eso ponlo en manos del Señor. No te dejes influenciar por una cosa, por la otra. Cuando sea el momento de votar, mira cómo está tu corazón. Porque a veces lo hacemos, voy a votar para fregarle la vida a fulano, y voy a votar para que el otro le vaya mal. Oye, que tu corazón esté sano. Voy a votar por uno porque es el que me gusta y punto. Porque es el que me identifico, porque es primo mío, porque lo que tú quieres. Pero vota libremente. Y yo te voy a pedir algo. Órale al Señor. Dile, Señor, yo pongo esta decisión, como tantas en mi vida, la pongo delante de ti. Y que el Señor sea dirigiéndote en todo esto. Quiero cerrar. Vamos a orar por nuestra nación. Vamos a orar por Colombia. Hay un versículo que me daba vueltas esta mañana cuando me levanté, cuando dice en Crónicas, si mi pueblo se humillare. ¿Y sabes a quién se lo dijo? A Salomón. Él estaba en liderazgo de gobierno. O sea, los líderes deben traer vida espiritual también a sus naciones. Y nosotros como líderes, por ejemplo, tú como líder de tu casa, tienes que traer vida espiritual para tu familia. Si tú eres jefe de empresa, trae vida espiritual para el lugar donde estás también. Trae vida espiritual, porque si nosotros nos humillamos, el Señor restaurará la tierra, sanará los corazones, enderezará lo que está mal. Y lo último también que quería contarte, cuando estaba preparando esto, estaba leyendo algunas cosas de la vida de Martin Luther King. Martin Luther King, hablando de los pastores no deben involucrarse en algunas cosas. Bueno, Martin Luther King era un pastor bautista. Pero ¿sabe qué me impresionó? Ya yo conocía que él era un pastor que defendió el tema de los derechos civiles y todas estas cosas. Creo que todos conocemos la historia. Pero ¿sabe qué me impactó que yo no sabía? ¿Sabe de quién aprendió él todo eso? Del papá. Era Martin Luther King Senior, creo que se llama.
el senior, él es el junior, y Martin Luther King III es el hijo de él. Él vio a su papá luchando por las injusticias, por ver cómo eran discriminados los afrodescendientes, como le llaman ellos. Que usted sabe, en una de las primeras protestas que lideró Martin Luther King era contra el transporte público. Usted sabe, en un bus, en los buses, había un lugar donde se sentaban los negros y había un lugar donde se sentaban los blancos. Exacto. Y hubo una mujer, apellido Park, que se sentó donde encontró, y eso la lincharon, la bajaron, y ellos lideraron una huelga para que esa discriminación se acabara en los buses. Mira lo que estaba liderando un pastor. Y a raíz de eso se cambiaron las reglas. Comenzaron, permitieron que se sentara donde quisieran. Bueno, eso no fue fácil y terminan matándolo a él. No fue fácil. Pero yo digo, este hombre estaba dispuesto a todo por cosas que le parecieron a él que eran injustas. Hay muchas injusticias que nosotros vemos alrededor nuestro y a veces nosotros nos quedamos callados, ¿cierto? No hacemos nada, no decimos nada, indiferentes. Creo que en ese sentido el Señor debe inquietarnos y realmente ser solución y ser luz en las comunidades donde Dios nos ponga, y que seamos de bendición. George Washington, como usted sabe la historia de él, yo lo conté, usted sabe quién fue en los Estados Unidos, y en todo tiempo él habló de oración, de Biblia y de los principios de fe. Entonces nosotros también, en lo que hagamos, podemos involucrar a Dios y pedirle dirección. Amén. Pero tú ibas a decir algo antes de orar por Colombia. Amén. Yo, pues, realmente no era como la intención decir esto, y voy a tomarme solo 2-3 minutos. Y yo les pregunto, la problemática social que existe hoy día, ¿con qué creen ustedes que es la mejor manera de resolverla? Con el Evangelio, ¿cierto? La problemática que tenemos frente a las crisis que hay en la familia, volviendo a los principios de Dios. Hoy las familias, ¿con qué están luchando? Las mujeres queriendo ser las que mandan, discriminando a los hombres, o los hombres maltratando a las mujeres. Si en esas familias donde hay crisis estuvieran viviendo y estableciendo sus familias bajo los principios de Dios, ¿estuvieran esos problemas? Las dificultades que tienen hoy las personas buscando como un canal de escape, desahogarse a través de la droga. Si tuviesen al Señor como su alternativa, estuviéramos viviendo esa crisis. Ahora, les pregunto, ¿será que desde el gobierno no es eso lo que tienen que intervenir? Los problemas de violencia, los problemas de seguridad, la corrupción, el aprender a administrar con temor de Dios. Hoy día hay un tema que antes no lo tenían dentro de su foco de trabajo los gobernantes, y es el tema de la salud mental. ¿Será que el tema de la salud mental se resuelve con el Señor? Claro que sí. Amén. Y hoy tenemos ahora un extra, y es esta gran crisis desde las diferentes líneas de los problemas de identidad. ¿Dónde está la solución del problema de identidad del ser humano? En el Señor. Y ayer veía algo que me llamaba la atención. Tuvimos un conversatorio con los chicos sobre los Terians, y el problema de los Terians es que no es que ellos se crean el animal, como a veces creo que algunos estamos entendiendo. El problema de ellos no es que se identifican o se creen ese animal. Eso no es un Terian. Un Terian lo que pasa es que tiene una conexión interna con un animal. O sea que su problema está en ¿dónde? En su ser interior. ¿Y dónde resolvemos los problemas de nuestro ser interior? En el Señor. ¿Quién puede darle sentido a la creación que no encuentra su propósito? El Creador. El problema
de la crisis que tenga la creación, llámese licuadora, silla, estructura, carro, ¿quién puede dar respuesta a los problemas que esa creación tiene? El Creador. La respuesta no está en la creación, la respuesta está en el Creador, y a Él tenemos que volver. Y yo les abro mi corazón. Cuando Pacho empezó a involucrarse con todo este tema, bueno, ni siquiera fue algo que él se interesó, lo fueron jalando. No fue algo que él dijo, yo quiero saber de eso y me meto ahí. Lo fueron jalando y yo le decía, ¿tú qué haces metido ahí? Oye, eso te distrae, eso te desenfoca. Y yo no sé, tal vez ustedes no se acuerdan, pero hace más de 3 años, cuando estaba Mateo involucrado con Aviva en la tecnológica, trajimos una noche de adoración con los jóvenes de la universidad, y tal vez ustedes no se acuerdan, pero algo que me impactó es que uno de esos jovencito al fin y al cabo, no nos conocía, no sabía, dijo, pastor, yo necesito orar en la puerta. Y allá fuimos a orar a la puerta. Y yo tengo esa palabra profética. Y la palabra profética que esa noche impartió es que Dios lo iba a llevar a él a posiciones de gobierno para ir a hacer luz en medio de la oscuridad. Cuando esa noche él recibió esa palabra profética, yo me quedé callada, porque entendí, como seres humanos, nosotros tenemos un propósito individual, también hay propósito local y aún hay propósito situacional. Donde tú vives, donde tú interactúas, en tu trabajo, en tu familia, en tu barrio, ¿a qué te ha llamado el Señor? Y yo he entendido que este hombre tiene un llamado de parte de Dios a influir en el gobierno. Tal vez él no va a ser asesor de presidencia, no sé. Pero entiendo que ese tener que involucrarse en esos contextos y en estas esferas no es un tema necio ni de parte de él. Son muchas las veces que Pacho ha llegado decepcionado, aburrido, con ganas de decirle 3x4 son 12 a un poco de gente allá, pero también sé que la capacidad que él tiene de conciliar y de mediar en esos contextos tan difíciles no la tiene todo el mundo. Y ese es un llamado de Dios para él. Así que si de pronto alguno a veces ha sentido que el pastor está distraído, que ahora se la pasa en esas cosas, entienda que es parte del llamado de Dios para él. Y el de nosotros, orar por él. Porque mediar en eso, estar metido en eso, no es fácil, mi hermano. Este ha sido un año que me sorprende porque literalmente se lo están peleando en las mesas de trabajo de allá. No, para que trabajes aquí, para que trabajes allá, para que te pongas aquí, para que te pongas allá. Con todo lo que eso involucra. El soborno, la negociación, el hablar en el oído. ¿Usted cree que él no necesita oración de parte de nosotros para lidiar esa esfera? Claro que sí. Y está abriendo los ojos y el entendimiento del sector religioso, de la comunidad cristiana y evangélica. Y se la pasa todo el tiempo, mis hermanos. Si te gustó este mensaje, no dudes en compartirlo con las personas que más amas. Recuerda, Jesús te ama y nosotros en Tubaco también.